tres jóvenes portugueses brindaron por la libertad. En ese brindis provocó que la policía política de Portugal detuviera a esos tres jóvenes, y esto fue noticia en toda Europa y fue noticia de primera plana en los periódicos de Londres. Fue así que un abogado inglés, Peter Benenson, leyó esto. Peter Benenson era una persona que constantemente había participado de causas, había participado de la Guerra Civil Española, de voluntario en el bando republicano. Y Peter Benenson se decidió a escribir un manifiesto que era una carta que envió al periódico The Observer en Londres. Y ese manifiesto empezaba diciendo: tal vez no esté de acuerdo, la frase de Voltaire, tal vez no esté de acuerdo con tus ideas, pero defendería a muerte la posibilidad que tenga de expresarlas. Así surgió Amnistía Internacional. En base a esa idea, con un grupo de abogados, de artistas, de intelectuales, que pretendían luchar por aquellas personas que eran perseguidas por sus ideas, surgió el concepto de preso de conciencia. Eso fue hace más de 50 años. Hoy son millones de miembros. Nosotros siempre decimos con mucho orgullo, fuimos la primera red social del mundo. Y estamos hoy acá con ayuda de personalidades del periodismo en Paraguay y también con la compañía. Seguramente enseguida se va a conectar Genevieve, que está en Roma. Ella es la presidenta de Amnistía Francia. Y de Soledad García Muñoz, que nos va a acompañar desde Montevideo. Genevieve, buenas noches. ¿Me escuchás? Sí, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, estamos acá. Estamos con 40 grados, me decías que hace muchísimo frío. Y te agradezco que estés a tan altas horas, pero va a ser muy importante tu participación. Como le decía, Genevieve Garrigós, desde 2008, es presidenta de la sección francesa de Amnistía Internacional. La sección francesa es una sección bastante vital, una de las secciones con mayor cantidad de miembros y de mayor aporte al movimiento internacional. La sección francesa tiene un destacado trabajo sobre la crisis en el norte de África, Medio Oriente, y Genevieve es también una conocedora muy cercana a Latinoamérica porque tuvo su paso por Argentina, y creo que su español nos va a ayudar a poder tener una comunicación interesante. Gracias, Genevieve. De nada, gracias a ustedes. También está Soledad García Muñoz. Soledad García Muñoz fue española de nacimiento, argentina por opción, fue presidenta de la sección argentina, fue vicepresidenta del Movimiento Internacional de Amnistía Internacional y hoy es coordinadora para Sudamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es una experta en género y derechos humanos, y su participación se dio gracias a que encontró esta actividad en el Facebook y dijo: yo tengo mucho que hablar sobre género y fundamentalismo y me gustaría participar, y por supuesto no podíamos perder esta oportunidad. Yo quisiera agradecer a todas ellas, pero también quisiera agradecer a Augusto, a Adrián, a Andrés, a Enrique, que está viniendo, y que de entrada nos dijeron: sí, estamos, queremos participar. Y como les decía antes de bajar acá, esta casa es una casa de ideas. Esta casa lo que hoy les ofrece es un espacio para que con absoluta libertad podamos hablar acerca del desafío que representa el fundamentalismo para la democracia y los derechos humanos. Les dejo con Augusto. Muchas gracias, buenas noches para todas, todos. Qué bueno que todas, mayoritariamente, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, igualmente. Un gusto, un placer compartir con tan importantes compañeros del periodismo. De pequeño me tenía muy curioso el tema del Arca de Noé. Y aquella especie de
apocalipsis con el que Dios parece que resolvió algunos desajustes de la época, digamos, ¿no? Entonces, perteneciendo a una familia cristiana, un día, cursando el segundo grado de la primaria, le pregunto a mi abuela, porque ya había leído en enciclopedias que había más animales que los que entraron en el barco, digamos, ¿no? Le pregunto a mi abuela que no entendía mucho el tema de la convocatoria esa que hubo para el arca y además por qué nuestras regiones no estuvieron incluidas en la salvación y que parece, según las enciclopedias, que aquella inundación fue solamente en una parte del mundo. Y entonces mi abuela, que no tenía todas las respuestas, pero era sabia, puso una mano sobre mi cabeza y me dijo: esas son dudas sagradas, y las dudas sagradas no se preguntan, mi hijo. Fue la primera vez que me explicaron sobre esta horrible competencia entre los dogmas y la libertad de expresión. Quiero señalar, ya los presentó, fueron presentados nuestros panelistas. De cualquier manera quiero destacar que hoy nos ayudarán con este encuentro Andrés Colmán Gutiérrez, que es periodista del diario Última Hora, columnista, escritor, uno de los fundadores del Foro Paraguayo de Periodistas. En fin, largo de citar todo el proceso de Andrés dentro del mundo de la comunicación. Adrián Cativelli, que es periodista, editorialista, con experiencia en el mundo de las relaciones internacionales, produce análisis sobre la materia, trabaja para el diario Última Hora, lo escuchamos a la mañana en Radio Monumental. Y Enrique Vargas Peña, que es periodista de la 970M, columnista del diario La Nación, que llegará en algún minuto más. Por conexión de teleconferencia, ya la presentaron y la tendremos en algún momento a Soledad García Muñoz, que es abogada, docente, experta en derechos humanos y género desde Montevideo, desde Uruguay. Uruguay y Francia, países que podemos envidiar un poco con estos 48 grados de calor que tenemos en este mismo momento. Solo por poner unas palabras al arranque de este panel, posiblemente los panelistas hoy nos llevarán por un apasionante rumbo de debatir sobre el Estado y la libertad de expresión. Estoy seguro también que no dejarán de plantear la cuestión de los lindes, de las fronteras, si ellas deben existir o no entre la libertad de expresión y la realidad en el ejercicio de la democracia. ¿Se puede publicar todo? Era la pregunta fuerte luego de la tragedia de París. Nada justifica la muerte. Era una respuesta aún más fuerte a la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para viajar entre ambos puertos? Nos ayudarán a entender estos exponentes de la tarea periodística en nuestro país. Quizás los panelistas hablen también sobre creencias, religiones y sus extremos de intolerancia religiosa o fundamentalismo religioso. Y cada quien de nuestros ponentes, estoy seguro, nos explicarán sus miradas sobre cómo convivimos desde el periodismo con la fe en divinidades de una parte inmensa de esta humanidad. No dejarán de referirse al ciudadano como sujeto de derecho de la comunicación y sobre qué bases el periodismo se desarrolla en nuestras sociedades en el marco de sus propias debilidades, además de inmensos factores como el narcopoder, los conflictos étnicos, religiosos, la inequidad. En fin, quizás también nos ayuden a pensar en esta balanza y a pesar también en esta balanza la libertad y el respeto, sin olvidar que hasta hoy creemos en un mundo en el que ninguna expresión
se corresponde con el castigo de la muerte. Espero que este panel nos ayude a comprender mejor, más que nada, cuánto debate nos hace falta en la propia profesión, cuánto debate nos hace falta sobre cuestiones que nos ayuden a caminar en una mejor relación con nuestros lectores, televidentes, oyentes, ciberlectores y por fin, quizás nos ayuda a resolver también nuestras dudas sagradas. Bueno, vamos a dirigirnos a París. Geneviève Gagigos está en este momento, es la presidenta de Amnistía Internacional en Francia, aunque creo que me dijeron que no está en Francia puntualmente. Está en Roma. Muy buenas noches, gracias por su tiempo y la escuchamos, por favor. Sí, bueno, entonces no sé qué exactamente están esperando que yo traiga como testimonio aquí. Lo que yo puedo decir de todas maneras es que, por supuesto, el asesinato de los periodistas y de las personas que estaban en el supermercado kosher en Francia en la primera semana de enero han suscitado lo que es muy común y muy natural, una reacción muy importante y ha acabado con las marchas en el 10 y el 11 de enero, donde tuvimos más de 3 millones de personas que bajaron a la calle para decir cuánto nosotros estábamos encargados con la cuestión de la libertad de expresión y que, por supuesto, nadie se podía ser asesinado por un dibujo, una caricatura o por una opinión que se exprime. La cuestión ahora para nosotros es que finalmente lo que se ve es que detrás de esa marcha está surgiendo yo podría decir una crisis de sociedad y que es la relación que se tiene aquí con los inmigrantes y los hijos y los nietos de inmigrantes y sobre todo los que vienen de África del Norte y que son musulmanes. Y bueno, hoy tenemos muchas preguntas. El gobierno ha reaccionado aplicando una ley que se había votado en noviembre del año pasado sobre apología del terrorismo y por lo que se han visto arrestados, pienso que en el día de hoy es más o menos 200 procedimientos que se han empezado por apología del terrorismo y que algunos ya han subido juicio y han sido condenados a penas de cárcel, cuando para nosotros esto, y ese es el punto de vista de Amnistía y toda la gente que realmente defiende la libertad de expresión aquí, el hecho que se pueda condenar a la cárcel gente por declaraciones que no realmente incitan ni siquiera, se acaban por actos de terrorismo, pero solamente porque, bueno, se considera que eso puede ser relacionado con apología y es un término muy vago, la ley es muy vaga, el terrorismo es muy vago, la definición de terrorismo es muy vago y entonces se han visto condenados a penas de cárcel gente que estaban ya ebrias, gente que lo hicieron por provocaciones, sobre todo que son en muchos casos adolescentes y que ya ni siquiera saben lo que dicen, pero únicamente es provocación. Y el constato que se puede hacer es que la mayoría de las personas son musulmanes y entonces hay un malestar que está creciendo con esa cuestión porque la respuesta del gobierno sería de controlar la libertad de expresión cuando hemos marchado para que se la proteja y además el otro hecho es que si en los primeros días se ha dicho claramente que no se tenían que estigmatizar los musulmanes, se acaba con que finalmente se están estigmatizando los musulmanes. Y la respuesta del gobierno para esto es decir que el laicismo, pienso que así se dice en español, en castellano, el laicismo es muy importante y que para combatir el terrorismo se va a enseñar y apoyar más el laicismo. Lo que es aquí también un problema porque
finalmente cuando uno analiza concretamente lo que se quiere decir con eso, se está estigmatizando más los musulmanes. Y entonces, yo diría que hay muchas cuestiones, muchas preguntas, pocas respuestas, y nos parecen que las respuestas que se están dando no son las que están adaptadas para ese tipo de situación, que realmente la pregunta que tenemos que tener es por qué niños, adolescentes e incluso jóvenes hoy están negando todos los valores que se podría decir que se defiende aquí en Francia, y por qué finalmente lo escuchan a los terroristas o a esos yihadistas. Y bueno, está todo muy confuso y pienso que hoy realmente no se sabe dónde están los límites de la libertad de expresión, y vamos a tener que realmente trabajar en eso, pero va a tomar mucho tiempo. Muy bien, muchísimas gracias por esta primera participación. Esperamos que pueda seguir la transmisión a través de la página consignada, a través de los conductos que tiene Amnistía para comunicarse con sus asociados en todo el mundo. Muchísimas gracias a la señora Genevieve. Vamos a continuar con las expresiones de nuestros panelistas aquí. Casi dije en estudios, porque a esta hora yo tendría que hacer un programa de radio, estar haciendo. Vamos a hablar ahora de la libertad de expresión y sus límites. ¿Existen límites? ¿Cuáles serían estos límites? El periodismo y la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad de expresión. ¿Son los límites de la libertad de expresión una excusa del fundamentalismo en el Estado laico? Se pregunta este documento disparador de consultas. Y empezamos con Adrián Cativelli. Gracias, Augusto. Gracias por la invitación. Un saludo a mis colegas, a Andrés y a Enrique, que va a llegar. Y un saludo, desde luego, a quienes nos escuchan. Voy a tratar de ser lo más breve que se pueda, dividiendo en tres partes. El caso de Charlie Hebdo para mí se reduce prácticamente a dos posiciones. Me gustó la exposición de Genevieve porque refleja la visión que hay desde Francia, que no siempre es coincidente con la nuestra, porque lidiamos con otros fantasmas, ¿verdad? Y yo creo que se reduce a dos posiciones lo que sucedió con Charlie Hebdo. Una es la de aquellos que pretenden o pretendieron justificar o al menos amortiguar lo que aconteció, alegando que bueno, se lo merecían porque era un abuso de la libertad de expresión. Básicamente se reduce a eso. Y luego la de los otros que rechazan tajantemente esa postura, afirmando que nada justifica, desde luego, una barbarie de esa naturaleza, entre los que me inscribo. Y me pareció oportuno hacer un breve marco jurídico. Acá está una abogada muy prestigiosa, Rosa, y yo no soy abogado, pero tuve alguna experiencia en la Organización de los Estados Americanos y por lo tanto algún contacto con lo que es el derecho interamericano. Y la libertad de expresión se fundamenta desde luego en la dignidad humana, pero desde el punto de vista jurídico tiene algunos pilares que son ineludibles. El primero, desde luego, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. Que en su artículo 11, y me parece muy bueno citarlo porque creo que contiene básicamente lo que es la libertad de expresión. Dice: la libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. En consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque, dice con aquel lenguaje propio de la época, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.
decía en 1789. Le sigue la Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, adoptada por Naciones Unidas, de la que Paraguay desde luego es signatario, que también en su artículo 19 consagra la libertad de opinión y de expresión. Le sigue luego, para nosotros muy particularmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que es central, desde luego, de noviembre de 1969, que consagra la libertad de expresión en el artículo 13. Y es bastante extenso, pero más o menos son los términos similares del artículo 11 de la Declaración de 1789. Y luego tenemos, sin falta, la Constitución Nacional de 1992, que consagra también en el artículo 26 la libertad de expresión y de prensa. Ese me parece que es el marco legal ineludible para hablar de libertad de expresión. ¿Hay límites? Sí los hay. Hay límites para la libertad de expresión. Un límite que, como dice puntualmente la Convención Americana de Derechos Humanos, debe estar establecido en la ley. Con esto lo que se busca es que no dependa del arbitrio de un gobernante, sino que tenga parámetros objetivos sobre los cuales medir cuándo se abusó o cuándo se traspasó ese límite y cuándo no. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, como les decía, dice: el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. Y esa es la palabra clave. Está sujeta la libertad de expresión a responsabilidades ulteriores, pero también establece otros límites la propia Convención. Dice, por ejemplo, los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia. Es un límite. Es decir, vamos a hablar de la película tan controvertida en su época, La Última Tentación de Cristo. ¿Qué es un atropello a la libertad de expresión o de opinión? Que se prohíba su exhibición. Eso es censura previa. No se puede prohibir la exhibición de una película, pero sí se puede restringir el acceso de menores de edad por un determinado contenido que también en pautas establecidas por la ley se consideró que es impropio para una criatura de tal edad. Es un límite, es una restricción establecida por la propia Convención Americana. Luego también dice la Convención en el inciso 5 de ese artículo 13, estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, incluso los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Es otro límite que establece la Convención. Bueno, esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica, son elementos o restricciones o límites que considera a la hora de fallar en los casos que caen bajo su jurisdicción. Y nuevamente Paraguay, por ser miembro del Pacto de San José de Costa Rica, es parte de la Corte y está sometido a esa jurisdicción también. Ahora, salvo esos casos muy puntuales, la Convención habla entonces de las responsabilidades ulteriores. Y acá me quería detener muy brevemente porque la Corte ha interpretado que la libertad de expresión es una piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática. O sea que sin libertad de expresión no hay existencia misma de una sociedad democrática. Por lo tanto, el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido.
Eso significa la responsabilidad ulterior. Yo puedo decir que Augusto es un corrupto. Sí, yo tengo la libertad de decirlo, pero estoy sometido a responsabilidades ulteriores. Es un límite. Que Augusto me demande por difamación y calumnia. Y eventualmente, si yo no pruebo mi supuesto, tengo que pagar las consecuencias. Son límites, pero que, como mencionan todos estos documentos a los que hice alusión, hablan de una amplia garantía para la libertad de expresión, una amplia posibilidad de circulación en una sociedad democrática, plural y abierta. Ahora, otras cosas, otras consideraciones que no hacen a la esencia del debate sobre la libertad de expresión, habla, por ejemplo, de conveniencia, oportunidad o contexto histórico. Y algunos se han preguntado, ¿eran convenientes las caricaturas de Charlie Hebdo? ¿Por qué incitar? ¿Por qué generar un mal ambiente sabiendo que en Francia hay 5 millones de musulmanes? ¿Cuál era la necesidad de provocar? Bueno, Charlie Hebdo tenía el derecho de hacerlo. Podemos discutir desde luego la conveniencia o no, la pertinencia o no, si era mi estilo o no de hacer periodismo. Y me acordé de una revista argentina muy controvertida que se llama Barcelona, que el pasado mes de octubre, con motivo de la realización del Sínodo sobre la Familia en el Vaticano, sacó una tapa tremebunda, donde estaba el Papa Francisco con los labios pintados y aros, y el título era Putazo. Y decía el copete: imbuida por Francisco, la Iglesia Católica se abre por primera vez a, comillas, sodomitas invertidos y demás enfermos de homosexualismo, cierra comillas. La decisión del Sumo Pontífice argentino de tolerar a, comillas, afeminados, depravados, tragaleches, cierra comillas, pone fin a siglos de discriminación y condena moral. Preguntado sobre la conveniencia, yo no hubiera puesto desde luego ese título porque no es el tipo de periodismo al que estoy acostumbrado, ¿verdad? Ni el tipo de lenguaje. Sin embargo, Barcelona tiene el derecho de expresar esa opinión, en esos términos. Y si alguien se sintiera agraviado, eventualmente reclamar por los términos. Porque aun cuando su lenguaje no fuera todo lo correcto que se pudiera desear en términos de urbanismo o de urbanidad, hace alusión a la esencia misma del tipo de periodismo de Charlie Hebdo, que es llamar la atención sobre una contradicción muy fuerte de la sociedad, evidenciarla. Porque con estos calificativos tan fuertes, algunas veces grotescos también puede ser, el diario apunta a algo importante: pone fin a siglos de discriminación. Es algo positivo que recalca de una forma peculiar ese medio de comunicación. Entonces, eran solamente estas consideraciones para tener un poco en cuenta cuál es el marco legal, el marco jurídico en el que se desarrolla el trabajo, no solamente de los periodistas, porque la libertad de expresión de lo que habla es de la libre circulación de las ideas y de las opiniones, que es un derecho de todos los ciudadanos. De ese amplio marco en el que se desarrolla ese derecho y de las formas en que se deben producir el control acerca de los límites en los que se desarrolla ese derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Vamos a un tema que es básico porque se trata de la gestión del periodista en un contexto como el que vivimos en Paraguay en el universo. Paraguay, que tiene sus particularidades y ellas tienen que ver con un panorama que no siempre es amable para el ejercicio de la profesión, fundamentalmente cuando ella se destaca en sitios, en emplazamientos donde tiene su preeminencia el narcopoder y otro tipo de poder fáctico, digamos.
Andrés Colmán Gutiérrez nos hablará a continuación del oficio del periodismo y los desafíos ante ataques a la prensa, Paraguay y los crímenes de periodistas. Andrés. Sí, muy buenas noches. Un gusto estar acá. Me parece un poco paradójico que Amnistía invite para hablar de humor a algunos de los periodistas más serios que hay en este país, pero bueno. Supongo que la idea es hablar un poco con cierta seriedad de algo que es parte... A ver, yo quería empezar un poco tratando de definir el humor y tratando de definir la relación del humor con el periodismo, ¿verdad? Porque todos hablaban de que Charlie Hebdo es un semanario periodístico y que los que hacen el semanario son periodistas. Y creo que no es muy exacto esa idea, porque el humor es muchas cosas, ¿verdad? Estaba incluso buscando definiciones que nos ayuden a entender un poco más de qué estamos hablando. Y encuentro esto que el humor, o el humorismo, que es la expresión del humor, es el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Esa es la definición casi universal, ¿verdad? Y ahí encontramos desde los chistes populares hasta quienes fueron haciendo del humor una herramienta, en algunos casos muy política, como ocurrió y ocurre en muchos de los estados o países donde hubo dictadura o regímenes opresivos a través de la historia, y quienes lo hacen en un término de mucha más libertad, ¿verdad? Echando una mirada de la realidad de una forma para hacernos reír, ¿verdad? Pero al mismo hacernos reír, hay quienes tratan de hacernos pensar y hacernos indignar a través del humor de las injusticias que ocurren. Y ahí encontramos muchos estilos y muchas escuelas. Creo que el humor, si bien no es periodismo, el humor gráfico, porque hay humor de películas, humor de comedia, humor en teatro, humor en una reunión social, pero hay un humor gráfico que se desarrolló en forma conjunta del periodismo sin ser periodismo. Y eso viene desde el inicio de la gran prensa norteamericana a principios del siglo XX, cuando nacen los primeros, las viñetas o los cartoons que le llaman, ¿verdad? Que son chistes gráficos de un solo cuadro y que luego además se desarrollan en secuencia y forman lo que es la tira cómica. Un ejemplo es Mafalda, ¿verdad? O sea, que en una tira de 3 cuadritos, 4 cuadritos, 3 generalmente, te desarrolla una pequeña historia que te hace reír y pensar. Y bueno, ahí tenemos miles de ejemplos, ¿verdad? Popularmente el humor ha sido usado por los propios pueblos como herramienta de expresar críticas a la injusticia. En Paraguay tenemos los cuentos populares en el mundo campesino de Perurimá y Pichainchí, por ejemplo, que vienen de la época de la colonia, donde el pueblo inventaba personajes que se reía, que tomaban siempre como a los malos eran Caraí Rey y Caraí Paí. O sea, y era el pícaro que se burlaba del rey y del sacerdote, que eran en ese momento visto como las autoridades despóticas. Y esos cuentos son, corren de boca en boca y de generación en generación. Luego, ya cuando nace el periodismo moderno en Paraguay, después de la época de don Carlos Antonio López, nosotros tenemos nuestra propia Charlie Hebdo en Paraguay, que viene a ser los primeros semanarios durante la guerra del 70, principalmente Cabishuí. Ver esos grabados de cómo lo usaban para tratar de ridiculizar al enemigo es una delicia, ¿verdad? Y eso es casi Charlie Hebdo llevado al contexto, ¿verdad?, de una guerra usado como arma contra el enemigo, inclusive mucho más poderoso que los cañones. Hay un cuadro famoso que lo van a ver en internet, donde los soldados vienen, los brasileños, con sus globos aerostáticos a vigilar con binoculares, y los soldados paraguayos se bajan el pantalón y le muestran el culo pelado, ¿verdad? O sea, y eso está graficado de una manera exquisita,
con además una precariedad terrible, porque lo hacían a carbón, lo hacían con papel hecho de, bueno, grabados, ¿verdad? Tenemos una tradición de humor irreverente. Decía él, bueno, hay límite para el humor, pero el humor siempre es irreverente. O sea, esa es una definición, un estilo del humor. O sea, el humor lo que busca es provocar risas, provocar a los poderosos, provocar y bueno, ¿se acuerdan de la famosa fábula del rey desnudo, verdad? O sea, lo que busca es que la gente le pierda el miedo a los poderosos y se ría porque lo ven sin camisa, lo ven desnudo, ¿verdad? O sea, ese es el efecto del humor. Lo que pasa es que tenemos distintas escuelas y ahí tenemos, por ejemplo, un humor más clásico que viene de revistas norteamericanas como la famosa revista Mad, que desde los años 50 toda una tradición abrió, en National Lampoon. En Argentina hay mucha experiencia, pero creo que la más rica es la de la revista Humor Registrado durante la dictadura argentina. Pero van a ver que tenía un estilo de humor, ¿verdad? Que me acuerdo de una charla que tuvimos con Fontana Rosa, este gran dibujante rosarino, argentino, que ya ha fallecido, que tiene personajes fabulosos como Inodoro Pereira, el renegado, o Buggy el aceitoso, ¿verdad? Que se burlaba del clásico espía de la CIA o el clásico gaucho. Él decía, nosotros tenemos límites. Eso lo decía en un panel en la Feria del Libro a la cual yo estuve. Y decía, yo por ejemplo nunca hice un chiste sobre los desaparecidos, porque hay temas de los que no podemos reírnos. Y esa fue toda una escuela que era muy crítica, pero no recuerdo yo un chiste, por ejemplo, contra la Iglesia Católica, no recuerdo un chiste así tan provocador como la que inaugura después otra escuela, y creo que viene justamente de la escuela europea. Hay dos revistas famosas, además de Charlie Hebdo está El Pato Encadenado, que esa sí mezcla periodismo de investigación de primer nivel con chistes. Y en Argentina hoy esa escuela está en Barcelona, la revista que él citaba, el jueves en España, que tienen un estilo mucho más excesivamente provocador, ¿verdad? O sea, que no tiene ningún prurito en mostrar al rey español cagando en el water o no sé, al papa definiéndolo de putazo, ese tipo de cosas que quizás otro tipo de revista no lo haría. Pero son estilos. Y yo creo que también acá hay una cosa, el humor en cada cultura. Eso se explica muy bien en el contexto de la cultura francesa actual, ¿verdad? Como tal vez se explica Barcelona en el contexto de la cultura argentina actual. O sea, yo no sé si el humor evoluciona con la sociedad. Yo creo que los humoristas siempre están más en la vanguardia y estiran cuando una sociedad es como muy esquemática, es muy autorrepresiva, los humoristas son los que tratan de provocar ese espíritu y desarrollarlo para adelante. Eso ocurrió en la mayoría de estos casos. Eso era un poco para entender el contexto de cómo el humor trabaja como un elemento enriquecedor de la sociedad. Y aunque haya segmentos de esa sociedad que se escandalizan, provoca un debate de ideas y provoca una riqueza. En Paraguay, bueno, el humor está desarrollado también en la época de la dictadura, desde los chistes de Botti en la etapa de Última Hora, al humor más político que empezaba a desarrollar Nicodemus, Mario Casartelli, etc. Una de las razones por la que Última Hora se fue cerrado temporalmente en el 79 fueron los chistes de Casartelli, que eran muy críticos contra la dictadura en ese momento, y lo cerraron por un mes por una resolución del Ministerio del Interior. Y eso provocó incluso una especie de retracción por un tiempo, y luego se volvió a hacer chistes de ese nivel político. Eso va desarrollado por el estilo de, además de ir haciendo un periodismo más independiente, más crítico. Y es lo que provoca que en el inicio de la transición a la democracia, si bien nos libramos del dictador, nos libramos de la dictadura, empezamos a pelear contra un
régimen mafioso, con una mafia que sobrevivió a la dictadura, que se acomodó a la democracia y empezó a desarrollar unos tentáculos, ¿verdad?, para los cuales las denuncias periodísticas eran un impedimento. Y empiezan a matar periodistas. En el 91, apenas un año después de la caída de la dictadura, lo matan a Santiago Leguizamón y se inaugura una lista de 16 periodistas asesinados por el narcotráfico, hasta el último caso de Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada. Donde ustedes ven todo lo que provocó después, ¿verdad? Quería volver un poquito, ¿cómo estamos de tiempo? A responder algunas de estas preguntas, ¿verdad? Yo creo que sí existen límites a la libertad de expresión. Y en el caso de los periodistas, eso está dado, por un lado, por la cuestión, los artículos de la Constitución que citaba Adrián, pero también, por ejemplo, por un código de ética. En el diario Última Hora tenemos un código de ética interno que fuimos haciendo los periodistas en un proceso, pero además hay otros códigos más universales. Hay un código del Sindicato de Periodistas, hay un código que se hizo hace poco con Semilla para la Democracia, que son reglas universales que nos señalan un poco hasta dónde nosotros podemos llegar con la responsabilidad periodística dentro de los márgenes de la libertad de expresión. Yo no conozco que los humoristas tengan un código de ética, pero creo que eso lo hace la misma dinámica de la sociedad. Charlie Hebdo se enfrentó a muchos juicios, por lo que hemos leído, y los ganó todos en el sistema de la justicia francesa, ¿verdad? El tema es, dentro de las ideas yo creo que todo es posible. La cuestión es, y creo que acá hubo lamentables opiniones de, por ejemplo, dirigentes de Iglesia Paraguaya como Monseñor Jiménez o el propio Papa Francisco, cuando decían, ¿verdad?, que no se metan con mi madre o no se metan, bueno, creo que ese es el debate de fondo, ¿verdad? Quizás tendríamos que ver la manera de, bueno, cuáles son los límites, pero lo que nadie tiene derecho es porque yo le ofendí a tu mamá de agarrar una metralleta y venir a matarme. O sea, eso en una sociedad ideal, en una sociedad que se quiere estructurar sobre reglas, nadie tiene derecho a hacerlo. Y creo que esa es la cuestión de fondo que tenemos que defender. Nosotros desde las distintas organizaciones de periodistas, ahora tenemos la Coordinadora de Periodistas en Alerta, que aglutina al Sindicato de Periodistas, al Foro de Periodistas y los periodistas de distintos medios, peleamos por eso, peleamos porque ninguna mafia tenga el derecho de venir a asesinar a nuestros compañeros porque están investigando o publicando casos de narcotráfico y de cómo eso está incidiendo en la narcopolítica, en los propios estamentos de nuestra sociedad, ¿verdad? Creo que esa es la cuestión de fondo y por ahí va un poco nuestra lucha cotidiana por la libertad de expresión, al mismo tiempo en que reclamamos nuestra responsabilidad ética, establecer los límites, pero que nadie tenga el derecho de coartar la libertad de expresión de los periodistas ni la libertad de expresión de las sociedades. Un poco por ahí después profundizamos. Correcto, correcto, porque venimos ahorrados de tiempo, tenemos tiempo después de este impecable recuento que hizo Adrián de los marcos jurídicos que amparan la libertad de expresión desde el nacimiento de este concepto, después de este viaje de Andrés por el humorismo gráfico y luego una fotografía de la situación actual de la libertad de expresión en Paraguay versus poderes fácticos, vamos a viajar hasta Montevideo. No me sale de la cabeza la envidia de lo que será Montevideo a las 20 horas en cuanto a temperatura y lo que tenemos aquí ahora. Para encontrarnos con Soledad García
Muñoz y escucharla en términos en relación a géneros y fundamentalismo, la educación en derechos humanos para acabar con el fundamentalismo y la intolerancia es la propuesta que se le ha solicitado desarrollar. Soledad, muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a la sección paraguaya de Amnistía Internacional por darme la oportunidad de participar en esta actividad tan necesaria en los tiempos que corren. Y bueno, un saludo muy afectuoso desde un cálido Uruguay que seguro no se acerca al tórrido y querido Paraguay. Me da mucho gusto también poder participar por ser muchos los lazos que tengo con vuestra tierra, con Asunción. Estoy segura que hay muchos amigos y muchas amigas en esa sala, aunque no pueda verlos. Y bueno, es un privilegio poder compartir algunas reflexiones sobre una temática que, bien lo saben los amigos y amigas de Amnistía Paraguay, pues concita bastante mis energías. Sin embargo, no quería dejar de hacer referencia a otros temas más directamente relacionados con el caso que ocupa centralmente la noche, ¿verdad? Con el caso Charlie Hebdo, porque estuve también, como todo el mundo, muy interesada por las reflexiones que han surgido en relación con el mismo, en torno a todos los derechos humanos que hay involucrados en él y en muchos otros como él que quizá no han cobrado tanta relevancia. Ha sido fabuloso escuchar antes a Geneviève, a Adrián, con su espléndido recorrido por el derecho humano a la libertad de expresión, especialmente en las Américas, y Andrés sobre humor en Paraguay. Y quisiera añadir simplemente algunas reflexiones y lecturas que vengo haciendo, como les digo, y que me parece que son de gran interés. Decía en un comunicado hecho en condena, lógicamente, de los funestos ataques de París, el actual relator sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un uruguayo también, Edison Lanza. Él decía en este comunicado: como lo han manifestado los organismos internacionales de derechos humanos, las expresiones satíricas, como parte de aquellas que pueden chocar o inquietar a cualquier sector de la población, también se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. El tema tiene muchísimas aristas en cuanto a la propia interpretación del marco jurídico internacional que también refería Adrián. Por eso me gustó mucho leer también en relación con los atentados contra Charlie Hebdo las reflexiones del propio Edison Lanza, ya desde más su faceta de periodista que de relator. Y él, les leo muy en resumen, ¿verdad?, lo que decía, y les sugiero muy especialmente buscar en Google estas reflexiones. Dice: el caso Charlie Hebdo nos recuerda lo poco que en general problematizamos respecto de las cuestiones vinculadas a la libertad de expresión, y en especial lo poco que se forma y se debate sobre libertad, derechos humanos, tolerancia y secularización. Tal vez por ello nadie parece entender lo que está pasando. Creo que este pensamiento de Edison es clave y da todavía más sentido, si cabe, a esta actividad en la que estamos ahora mismo participando. La necesidad imperiosa de reflexionar e iluminar las acciones que estos atentados y muchos otros hechos fatales en el mundo en el que vivimos y que urgen nuestra acción conllevan. Reflexionar desde una perspectiva de derechos humanos. Y qué importante también que la profesión periodística, comunicacional, escuchar a periodistas como ustedes, dándose a la tarea de reflexionar sobre estas temáticas desde una perspectiva de derechos humanos. Y qué importante también conectar, como ya, sin habernos puesto de acuerdo, Geneviève anticipaba, toda esta dificultad de convivencia que se materializa en atentados tan extremos como los de París y muchos otros. Nos pone sobre la pista de que hay un déficit enorme en un tema y un derecho humano que es básico y fundamental, al cual luego también voy a volver a referirme, que es la educación. Toda esta crisis de violaciones de derechos humanos, que por supuesto no se manifiestan solo
con el atentado contra Charlie Hebdo, sino que son tan viejas como la historia de la humanidad y están adquiriendo cada vez peores consecuencias para la humanidad, requieren poner muy especialmente la mirada en nuestros sistemas educativos y hasta qué punto la educación que recibimos, no solamente en nuestras escuelas, sino en nuestras familias, en la sociedad, a través de los medios de comunicación, a través de otras fuentes de información como hoy en día tenemos, nos ayudan a ser buenas personas, nos ayudan a entendernos, nos ayudan a valorar la diferencia. Más bien pareciera, y Charlie Hebdo es un extremo ejemplo de que es todo lo contrario. Decía Edison en este artículo también que la libertad de expresarse sin barreras es el principio general, pero que obviamente tiene límites. Y él reflexionaba, y lo voy a citar porque es un gran experto en la temática, dice: se ha dicho que los periodistas asesinados provocaron la barbarie con sus blasfemias. No lo creo. Es igual a decir que la mujer provocó al violador porque usaba minifalda o que los disidentes en cualquier parte merecen la cárcel o la muerte porque son subversivos. Es cierto que no hay derechos absolutos. La cuestión pasa por definir el límite a la libertad de expresión para los casos en los que está involucrada la religión o las creencias de las personas. No creo que viñetas alcancen para caracterizar un discurso como de odio o de violencia. Él termina este artículo diciendo que no hay justificación para las causas atroces, solo hay explicaciones. Y es a ese tema remarcar la absoluta imposibilidad de justificar acciones como las que se han sufrido en París o lo que fueron los atentados en su día de las Torres Gemelas, pero sí una necesidad de darnos a las explicaciones, a comprender las causas, por menos que nos gusten, de este tipo de sucesos en el mundo. Y con eso voy a otras reflexiones de distinguidos pensadores también, como es Boaventura de Sousa Santos, que llamaba la atención sobre el derecho a la vida y en sus reflexiones nos hacía pensar también sobre el valor de la vida. Por supuesto, condenando los atentados de Charlie Hebdo, él nos hacía recordar también que en el mismo día 37 jóvenes fueron muertos en Yemen en un atentado con bomba. El verano pasado la invasión israelita causó la muerte de 2.000 palestinos, de los cuales cerca de 500.000 eran civiles y 500 niños. En México, desde el año 2000, fueron asesinados 102 periodistas por defender la libertad de expresión y en noviembre de 2014, 43 jóvenes fueron asesinados en Ayotzinapa. Estas reflexiones también han estado sobre la mesa y creo que es una oportunidad óptima de discutirla con un público tan concienciado con los derechos humanos como lo son ustedes y con comunicadores de tanto renombre también como nos acompañan en esta mesa. Boaventura de Sousa Santos resumía que en realidad el choque que estamos asistiendo con acontecimientos como el de Charlie Hebdo es un choque de fanatismos y no de civilizaciones. Él parafrasea ahí las tesis de Samuel Huntington. Y eso nos tiene que hacer llevar también a pensar en lo que originalmente se me había pedido, que es la cuestión de los fanatismos, con el impacto que estos tienen en los derechos humanos y específicamente en los derechos de las humanas. Decía Boaventura en ese artículo que me inspiraba, dice: una cosa es cierta, por lo menos en la última década la mayoría de las víctimas de todos los fanatismos, incluyendo el islámico, son poblaciones musulmanas no fanáticas. Y esto me lleva a mí también a engarzar con el tema central de las reflexiones que se me pedía esta noche y que tienen que ver con otro gran principio derecho que está en juego en estos temas de los que hablamos, que es el de igualdad y el de no discriminación. Que Geneviève en su intervención nos hablaba de la confusión que existe actualmente en Francia y cómo la supuesta defensa de la libertad de expresión está dando paso a la discriminación y la estigmatización todavía más grande contra la población de origen islámico o musulmán. Este es un tema que merecería un análisis aparte. Yo lo que añadiría también, siguiendo a Boaventura, es que el principal foco de todos los fanatismos, incluyendo el cristiano, católico
en el presente y a lo largo de la historia son las mujeres, somos las mujeres. Y también los colectivos de la diversidad sexual. Y tampoco en el caso de las mujeres y de estos colectivos las condenas han sido tan vigorosas como lo son para los atentados de París o en su día para los de las Torres Gemelas en Nueva York. Cuando en realidad también estamos hablando de verdaderas atrocidades que se cometen todos los días y que se cometen cerca nuestro. Y hay las defensoras y defensores de derechos humanos de las mujeres, lo sabemos bien, una gran zona de derechos humanos de las mujeres y derechos humanos de la diversidad sexual que cuesta especialmente defender, en la cual cuesta especialmente avanzar y que es un especial foco de estos fanatismos religiosos o de otras naturalezas también en todas sus expresiones. Quienes trabajamos y encaminamos nuestras acciones desde la perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres sabemos también hasta qué punto esa teoría, perspectiva de género tan rica para entender los derechos humanos y la realidad que nos rodea y modificarla es objeto de satanización, es objeto de demonización. Y quería también traer algunos ejemplos de la realidad mundial que hablan de hasta qué punto estos fanatismos impactan sobre la vida de las mujeres. Hilándolo con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, no hace falta irse muy lejos. En nuestra propia región todavía hay 7 países que tienen completamente vetado el derecho de las mujeres de acceder a abortos legales, seguros y gratuitos. El Salvador es un caso paradigmático donde existen 17 mujeres cumpliendo condenas penales, una de ellas, afortunadamente, gracias a la presión de los grupos de defensa de los derechos de las mujeres y los grupos de derechos humanos, ni qué decir, gracias también al esfuerzo de las y los activistas de Amnistía Internacional. Carmen Guadalupe fue indultada en enero. También en enero, 2 mujeres sauditas fueron detenidas por casi un mes por violar la ley que prohíbe conducir a las mujeres en el reino y fueron citadas ante un tribunal establecido para juzgar casos de terrorismo. En abril del año pasado, un acontecimiento lleno de horror y de condenas a la comunidad internacional fue el secuestro en Nigeria de 200 niñas en un instituto, 200 chicas, por Boko Haram. Y en enero de este año, 40 niños y jóvenes también han sido raptados, secuestrados para usarlos como soldados. Se ha develado una guía del Estado Islámico para esclavizar a las mujeres. No hace falta irse solamente al Islam. Algunas de las encíclicas elaboradas en el Vaticano son muy elocuentes del nivel de discriminación que las mujeres del que las mujeres somos objetos en según qué religiones o la mayoría de las religiones. Pero esta guía es realmente terrorífica, en el sentido que incluso contiene el precio a pagar por mujeres para esclavizarlas, que va del orden de 40 a 150 dólares según la edad de las mujeres. Por orden este Estado Islámico también, más de 150 mujeres han sido ejecutadas por negarse a casarse con yihadistas. En Birmania, otro ejemplo también de cómo una iniciativa legislativa denominada Leyes para proteger la raza y la religión, se está intentando que las mujeres vuelvan a ser propiedad del padre y luego del marido, al más puro estilo del código napoleónico. En India, en noviembre de 2014, 12 mujeres murieron y muchas quedaron lesionadas después de una campaña más que negligente, atroz, esterilización masiva de mujeres. En Filipinas, la Iglesia Católica planteó un recurso para invalidar una ley que posibilita el reparto de anticonceptivos a las mujeres pobres. Afortunadamente, la Corte filipina lo desestimó en abril y de personas LGTBI, hoy en día todavía existen 79 países que continúan penalizando, discriminando a las personas por el hecho de su diversidad sexual. Todo este es un panorama a volver a pensar y reflexionar la necesidad extrema y fundamental que tenemos de colocar los fundamentalismos y sus consecuencias en el centro del debate público, en el centro de la acción pública y en ese sentido yo quería también recordar
una campaña que ya tiene sus añitos y que está más que vigente, que llevaron adelante unas mujeres estupendas de la articulación feminista Marcosur. Tienen ustedes exponentes muy destacadas de la misma ahí en Paraguay, la querida Line Vareiro o Clide Soto, que se llama Campaña Tu Boca Fundamental contra los Fundamentalismos. Realmente merece la pena conocer y acercarse a esa campaña, y por eso quería volverla a compartir y ponerla en su conocimiento, quienes todavía no lo tengan, no la conociesen, porque creo que es una herramienta que está más vigente que nunca y que sería muy bueno que se retome. En definitiva, los fundamentalismos demuestran que per se son machistas y patriarcales, es más, herramientas machistas y patriarcales para consumar esa asimetría en las relaciones de poder entre mujeres y hombres que están en la base de la violencia contra las mujeres y de la discriminación contra las mujeres, como bien establece la Convención de Belém do Pará. Y ya como para ir cerrando mi intervención, volver a ese énfasis que la propia Geneviève dejaba anunciado, que Edison en sus reflexiones sobre la libertad de expresión también que para mí es uno de los ejes fundamentales por donde debe pasar la reflexión y la acción en torno a estas temáticas, de cómo lograr que los fundamentalismos retrocedan o dejen de impactar tanto en los derechos humanos de hombres y de mujeres, que es la cuestión de la educación. En ese sentido, en esta región tenemos la suerte de contar con un protocolo de San Salvador que en su artículo 13 establece, yo creo que de la forma más clara, en términos comparativos con otros instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos denominamos el derecho humano a la educación en derechos humanos. Las personas tenemos el derecho a ser educadas, conociendo nuestros derechos humanos, sabiéndolos ejercer desde que somos pequeñitas. En ese sentido, yo creo que todavía nuestra región, si bien es una de las más avanzadas en cuanto a políticas públicas y esfuerzos gubernamentales por poner la educación en derechos humanos en el centro de la agenda, hace falta muchísimo camino por recorrer aún. El esfuerzo que Amnistía y otros colectivos de humanos feministas están haciendo en ese sentido, académicos como el Instituto, la propia Organización de los Estados Americanos, es enorme, pero queda muchísimo por hacer, y yo quisiera llamar la atención sobre ese punto de cómo mejorar la educación en derechos humanos, que también incluye la necesidad de aumentar nuestros conocimientos desde que somos pequeñitos, pequeñitas, sobre lo que se denomina el diálogo y la educación interreligiosa. El laicismo, me parece, y el secularismo son la base o deben ser la base de una sociedad democrática, pero no podemos tampoco ignorar que existe muchísimo conocimiento, muchísima energía puesta detrás de las religiones, y deberíamos pensar de qué manera fomentar el conocimiento de las distintas religiones que existen en el mundo y de cómo esas religiones, como hace poco tenía la oportunidad de hablar con líderes religiosos de todo el mundo en un congreso, en el fondo se remiten a principios similares que tienen todos que ver con los derechos humanos. Yo les decía, señores, llevo toda la mañana escuchándoles hablar de amor, de compasión, de fraternidad. ¿Cómo religiones, ideas, creencias que tienen en el fondo valores semejantes llegan a provocar atentados como el de París y como tantas otras? No dejar de mencionar también lo importante que es la formación especializada y la educación de derechos humanos en relación con la labor periodística, y me parece que, ya que se hablaba de códigos de ética, ese es un punto importante para rescatar. Para finalizar, y agradeciendo mucho vuestra atención, ya que hablamos de educación, también me venía a la cabeza Malala, ¿no? La Premio Nobel de la Paz de 2014, que es un exponente clarísimo,
una héroe o heroína que bien supo luchar contra los fundamentalismos y que decía algo tan bonito en su discurso al recibir el premio Nobel como: tomaremos nuestros libros y lápices porque son armas más poderosas. Un niño, un maestro, cambiar el mundo. La educación es la única solución. Educación primero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Soledad. Muchas gracias. Un estupendo recuento de todo lo que supone el tema fundamentalismo, género y derechos humanos. Y me detengo en una frase que me parece muy fuerte, ¿no? El principal foco de fanatismo en todas las épocas han sido las mujeres. En un esfuerzo de producción logramos que el señor Enrique Vargas Peña esté aquí. Adelante, por favor, Enrique, por favor. Estado democrático y la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad de expresión, el fundamentalismo. ¿Es un desafío para el Estado y los derechos humanos? Un mundo diverso y multicultural. Son los temas que pedimos a Enrique que nos comente a partir de ahora. Augusto, Adrián, Andrés, Fabián, muchísimas gracias. Les pido mil disculpas. Bueno, uno sale de la radio, ¿verdad? Y hay que ir a ver a la familia y bueno, pero así que mil disculpas. Bueno, yo tengo un enfoque, diría que un tanto diferente al que estábamos escuchando, porque yo creo que la revolución democrática en el mundo, que podemos situar desde el punto de vista histórico en la Revolución Inglesa de 1688, nace, estimados amigos, contra la religión. No nace de la religión. Si uno ve la Revolución Inglesa de 1688, es un levantamiento contra la pretensión de la dinastía Estuardo de establecer el catolicismo nuevamente como religión oficial de Inglaterra. Le sigue la Revolución Norteamericana, que tiene un clarísimo sesgo laicista, secularista, que se manifiesta en el Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa, que es su base ideológica, que justamente establece por primera vez la necesidad de separar Iglesia y Estado. Y finalmente, unos años después, la Revolución Francesa de 1789, que clarísimamente también, y tal vez de un modo mucho más radical, es un levantamiento sobre todo contra la Iglesia, contra la religión. Lo prueba, más allá de toda duda, la serie de decretos elaborados por la Asamblea Nacional Francesa a partir del 6 de agosto de 1789, que son toditos decretos contra la Iglesia. La confiscación de sus bienes, la secularización del sacerdocio, etcétera, etcétera. Estoy señalando esto por lo que estábamos escuchando. ¿Qué motivo llevó a estas sociedades, inglesa, norteamericana y francesa, semejantes en algunas cosas pero tan distintas en otras, a tomar un mismo enfoque con respecto a la religión? Y la respuesta, estimados amigos, es muy sencilla. Cualquiera que lea la Biblia, se da cuenta que lo que surge allí no es ni la libertad ni el amor, sino la intolerancia y el odio. Además, la idea de la sumisión al poder y, por supuesto, la sumisión de la mujer. Yo, como curiosidad personal, yo no logro entender por qué una de las bases más sólidas de sustentación de la religión son las mujeres, cuando que las mujeres son las más maltratadas por las religiones. Es realmente un fenómeno notable. Estábamos escuchando en la exposición de la amiga que hay que comprender a las religiones y hay que sacar de las religiones lo que las religiones tienen para dar de positivo. A ver, hay como dos aspectos en esta cuestión.
El primer aspecto es el aspecto de respeto a la convicción personal de cada persona. Y en eso, obviamente, el sistema de creencias que cada uno adopte merece el mayor de los respetos. Merece, no es un respeto, o sea, es un derecho que se ejerce y punto, ¿verdad? Y creo que ni la sociedad, ni el Estado, ni ningún individuo tiene derecho a intervenir en la fe personal de cada persona. Pero, y aquí viene el segundo aspecto, cuando un grupo de personas se une y de su fe deriva leyes de impacto civil o pretende que su sistema de creencias tenga impacto civil y el respaldo de la fuerza coercitiva del Estado, todos los demás tenemos derecho a decir, momentito señores, una cosa es la fe que vos tenés y otra cosa es que pretendas que tu fe sea la reguladora de toda nuestra vida. Si ustedes se fijan, yo uso particularmente siempre, cuando estoy en la radio, en estas discusiones, dos cartas que no me pueden discutir los creyentes, que son la carta del apóstol San Pablo a los romanos y la primera a los corintios. Y uso San Pablo particularmente porque San Pablo es el fundador verdadero y fáctico del cristianismo, ¿verdad? El que lea cualquiera de las dos cartas va a llegar rapidísimo a una conclusión muy sencilla, porque además está expuesta, digamos, en las primeras partes de la carta, ni siquiera hay que leerla completa. Las primeras partes nomás. Dice San Pablo, por ejemplo, algo así como esto. La espada del César, Dios se la dio. Y no está dado al hombre discutir la espada que Dios le dio a César. Ustedes, por favor, ni se metan. Él tiene poder porque Dios le dio el poder. De donde se deriva la idea que tienen los creyentes de que hay un orden de las cosas establecido por Dios, del cual ellos son custodios y depositarios. Es decir, de San Pablo no sale la libertad, sale la esclavitud. Y la carta a los Corintios es más simpática aún, entre comillas, ¿no? Porque es la que establece la sumisión de la mujer al hombre. Y vos le decís esto a los creyentes en el debate público y te dicen, no, pero en Juan 23 no sé cuánto, Dios dice que somos todos iguales. Ah, mira vos, ¿sí? Pero en Corintios dice que la mujer estará sometida a su marido como la iglesia está sometida a Cristo. Y todos ustedes, creo, y nosotros, nos hemos ido muchas veces a muchos casamientos y lo que el cura dice por fórmula es la mujer esté sometida a su marido como la iglesia esté sometida a Cristo. Lo que pasa es que no escuchamos más porque como es una cosa cotidiana, ya no dice más. Bueno, es novedosa, pero creo que sí lo dicen. Bueno, en mi casamiento no lo dijeron porque no había ningún cura. Pero en síntesis, ¿qué quiero significar? Hay una pretensión de las religiones monoteístas, de las tres religiones monoteístas, de establecer sus normas como normas de convivencia civil. Y en esta pretensión son incompatibles con la democracia y con la libertad. Porque la democracia tiene un supuesto completamente distinto, y es que toda ley nace de abajo para arriba y es la consecuencia del consentimiento de los gobernados por esas leyes. En consecuencia, el sistema democrático niega de modo radical la influencia de ningún Dios en el establecimiento de las normas civiles,
Las normas de convivencia civil en el sistema democrático son normas que surgen de la convención de los actores sociales. Son un contrato. Y la razón por la que la democracia está, aunque muchos demócratas lo nieguen, en guerra con la religión, es porque sus raíces son incompatibles. Nosotros hemos vivido 2 siglos, y termino con esto, digamos como base de trabajo, en los cuales hemos llegado a confundir el tipo de religión que hemos vivido en Occidente con la religión. Y yo les puedo asegurar, estimados amigos, que el tipo de religión que hemos vivido en Occidente en los 2 últimos siglos es un accidente de la historia derivado de la derrota de las fuerzas religiosas en Occidente. El mundo islámico sufrió un proceso un tanto parecido en los objetivos, mucho más corto en su extensión y lastimosamente fracasado. Me refiero concretamente a la fantástica aventura de Mustafa Kemal Atatürk en Turquía. Mustafa Kemal encontró esto mismo que estoy diciendo en su país, con una pequeña ventaja histórica, entre comillas, ¿verdad? Y es que su país estaba derrotado. Su país, dirigido por curas, había sido derrotado en la Primera Guerra Mundial, había sido derrotado por Grecia en la guerra de 1922. Los griegos estaban llegando de vuelta a la mitad de Anatolia. Y Atatürk les dijo, chicos, nosotros no somos estos perdedores. Nosotros somos otra cosa. Sí, pero ¿cómo vamos a hacer? Y para hacer la otra cosa tenemos que refundar Turquía. ¿Y cómo vamos a refundar Turquía? La religión afuera. Es lo primero que les dijo Atatürk a los turcos. Por eso se llama Atatürk, el padre de los turcos. ¿Qué tenemos que hacer? Sacamos la religión, lo número 1. ¿Por qué? Y porque la religión nos aliena, no nos permite desarrollar las energías de una sociedad libre. Fíjense lo que hizo Atatürk en Turquía. Prohibió el velo. Turquía, le quiero recordar a la gente, era la sede del califato. Es decir, el sucesor de Mahoma era el sultán de Constantinopla. Atatürk lo manda a descansar, prohíbe el velo, cambia el alfabeto, establece el alfabeto latino, prohíbe la educación religiosa en los colegios y, por supuesto, saca la Sharia del sistema civil y establece un código civil, un código penal que no tiene nada que ver con... y establece las bases de la Turquía moderna y democrática. ¿Por qué estoy deteniéndome en el tema turco? Porque lastimosamente la experiencia de Atatürk no fue lo suficientemente potente para permear a todo el mundo islámico. Y en 1978 encontramos en el mundo islámico una reacción religiosa muy potente en la revolución islámica iraní, que volvió a establecer el poder civil de la religión. Y a partir de la revolución islámica de 1978, en el mundo islámico se producen una serie de eventos que van minando la existencia de una sociedad civil fuera de la religión. Y lo que tenemos hoy es un mundo islámico, un mundo musulmán, un mundo árabe absolutamente dominado por la religión, incluso lastimosamente en Turquía. En Turquía, digamos, hay mucho más contrapeso porque las instituciones están mucho más desarrolladas, pero el partido islamista está en el gobierno hace 12 años. Termino diciendo, no son compatibles, estimados amigos, porque vuelvo a hilar. Nosotros teníamos ahí en Turquía una imagen del Islam semejante a la imagen del cristianismo que hemos tenido por los 200 años últimos. Y es que es un cristianismo sin armas. Y es un cristianismo que no quema gente por la calle.
Pero yo les quiero recordar que el cristianismo quemó gente por la calle hasta 1826. El último ejecutado por la Inquisición española fue ejecutado en 1826. Paraguay ya era independiente hacía 15 años y los cristianos mataban todavía gente por la calle. La derrota del cristianismo y del islam es la que produjo la imagen que nosotros tenemos de esas religiones hoy. No, la religión es amor. La religión es paz, convivencia. Mentira, absolutamente mentira. No existe tal cosa. Tanto no existe que aquí en Paraguay no podemos pasar leyes como la ley antidiscriminación o la ley de salud sexual, porque los cristianos se oponen. En fin, para sintetizar, estimados amigos, si queremos consolidar la democracia y los derechos humanos, tenemos que establecer una condición, y es que el Estado tiene que estar separado de la Iglesia, pero absolutamente separado. No tiene que haber ningún contacto. La Iglesia o los cultos no deben recibir fuerza coercitiva, no tienen que tener jurisdicción civil ninguna. Entonces, tal vez, los religiosos empiecen a amarse los unos a los otros. Mientras tanto, son un instrumento de odio y de violencia. Nada más. Muchas gracias, Enrique. Enrique Vargas Peña, con un tema que era impostergable de enfocar como es religión y poder en este panel, ¿no? Bien, una cuestión de administración de tiempos. Como los panelistas funcionaron como casi como ministros monetaristas, se llaman estos que ahorran, ¿no? Entonces tenemos algo así como 25 minutos de tiempo, o 20. Yo voy a hacer un resumen irremediablemente periodístico de lo que dijeron. Digo irremediablemente porque no siempre el periodismo tiene el mejor relato de fondo, de estructural, sobre la riqueza que tuvieron los panelistas. Después le hago un cuentito sobre una cuestión que me parece importante también, y nuestros panelistas, incluyendo las personas que están en Roma y en Montevideo, pueden recibir un par de consultas de quienes, así que vayan pensando quienes quieran formular alguna consulta, ¿sí? Bueno, empezamos con Genevieve, quien habló de una crisis de seguridad instalada, digamos, en este momento en París, de las iniciativas de seguridad y procedimientos. Habló de los temores que existen en cuanto a excesos por leyes de apología contra el terrorismo. Habló incluso de algunos ejemplos, de los temores también de estigmatización del musulmán como resultante de la tragedia y temor por el control de libertades de expresión, ¿verdad? Adrián Cativelli nos hizo, reitero, un impecable recuento de todo lo que existe en cuanto a legislación y libertad de expresión. Habló y tuvo una frase que me gustó mucho, decía: diferentes miradas viven con diferentes fantasmas a la hora de evaluar estos procesos. Habló de los orígenes de la libertad de expresión, de los límites, hablaba de que estos deben ser establecidos por ley y jamás depender de voluntades gobernantes. Hizo después un recuento de la historia de la libertad de expresión y las leyes que existen y existieron en los Estados Unidos, en nuestro país, al respecto del tema. Andrés Colmán nos ayudó a ver cómo participó el humor en la historia del periodismo en nuestras naciones. Empezó en los Estados Unidos, vino a Argentina con ejemplos emblemáticos como humor registrado, satiricón. Satiricón parece que no nombraste, te olvidaste de una revista de nuestra generación. Ratón de Oriente. También hizo una especie de diferencias en cuanto a denominación de origen en base a otras publicaciones más nuevas como Barcelona, por ejemplo, que él vincula más a un nuevo pensamiento del humor gráfico en Europa. Luego hizo un recuento de la situación del periodismo paraguayo
desde 1989 hasta hoy. Recordó que hay quizás 2 muertes emblemáticas, la de Santiago y la de Pablo, pero en medio hay 19 muertes por cuestiones que pueden ser atribuibles al poder, al narcopoder o al ejercicio de la política incluso. Soledad, reitero esta frase que me pareció fortísima, habló de que el principal foco de fanatismo en todas las épocas fueron las mujeres. Se expresó en relación al tema de los límites, ¿qué límites son admitidos en la reacción por una provocación? Mientras que en realidad estuvimos analizando desde el otro lado, digamos, desde el otro enchufe este tema durante todos estos días de la crisis de París, ¿verdad? Finalmente quiero recordar una cuestión que me parece muy importante, y yo creo que no se mencionó solo porque no estaba en el temario, digamos, ¿no? La necesidad de que la prensa, pero antes voy a contarle el cuentito, si no, no tiene gracia. Dice que paseaban la mamá gusano con la hija gusanita, y que en un momento dado la hija gusanita le dice: mamá, ¿cuáles son los animales peligrosos? Bueno, ¿cuáles son los animales buenos y cuáles son los animales peligrosos? Y la mamá gusana le dice: los animales buenos son el rinoceronte y la serpiente cascabel. Los animales malos son la gallina y sus pollitos. A lo que quiero llegar es que no nos descuidemos en el marco de los presupuestos básicos que tenemos como periodistas de qué está mal y qué está bien, de transmitir siempre todas las miradas. Creo que lo que quería concluir con este cuentico. ¿Alguien tiene alguna consulta para el panel? ¿Alguien que levante la mano o que no la levante, que diga que... Ya, a ver, ya tengo 2 entonces. Voy a llegar hasta aquí porque levantó en primer lugar. Sí, más que consulta es un poco comentar, ¿verdad?, de lo que hemos estado viendo. Les saludo a Soledad desde aquí. Soy Carmen Colazo, ella me conoce muy bien. Por un lado, creo que hay que tener claro o hay que pensar que si bien en la teoría de los derechos humanos nosotros trabajamos con un imaginario de que cada derecho humano es absoluto en sí mismo, teóricamente, la realidad es otra. En la práctica los derechos humanos se interrelacionan y colisionan como cualquier sistema de derechos, y además ninguno es absoluto. Por otro lado, me parece que es interesante también tener en cuenta que en todos los movimientos que trabajan por derechos humanos o todos los grupos que reivindican determinados derechos hay expresiones más o menos fundamentalistas y que pueden usar o no violencias o abusos. Y que eso también es interesante tenerlo en cuenta. Sin duda, los límites para trabajar la existencia del derecho a la libre expresión con otros derechos humanos está poco trabajado. Y lo digo como abogada y como comunicadora. En la Escuela de Ciencias de la Información en Córdoba, que fue una de las más reprimidas por la dictadura, cuando se trabajaban los límites, un límite que todo el mundo tenía claro era el derecho de la infancia. Ese sí es un límite para decir, bueno, podemos poner horarios de protección a la infancia. Pero en cuanto se hablaba de otros límites, e incluso del de prohibir estereotipos de género, ya no era tan fácil entrar a tener coincidencias porque se pensaba que era mejor la libertad que ciertas prohibiciones. Cuando hablamos de esto dentro de lo que es el humor y el periodismo no es exactamente lo mismo, y el arte, que el humor tiene un poquito de humor y un poquito de periodismo, tiene mayores libertades a veces que algunas expresiones del periodismo misma. Yo quería traer a referencia la revista Humor, de la que leímos hasta que la cerraron todos los argentinos, y decirte que sí, Juan Andrés, había
mucho trabajo contra la religión en la revista Humor, y muy fuerte. Solo que no en la medida que puede ser hoy Barcelona, que tiene un lenguaje más provocador. Pero sí había una revista en esa época que era Satiricón, que sí era tremendamente fuerte contra las iglesias y los fundamentalismos religiosos. Entonces quería traerlas porque creo que hay que dignificarlas hoy después de tanta persecución. Y Satiricón decía cosas tan bravas como las que hoy dice Barcelona, aunque era bastante sexista a veces en los dibujos. Bueno, yo creo que hay mucho para trabajar sobre estos temas y mucho para seguir pensando, pero en el fondo comparto y coincido en lo que decía mi amigo Vargas Peña, en que los fundamentalismos religiosos son las violencias más tremendas que ha tenido la humanidad y sigue teniendo. Y eso lo tenemos que tener muy presente para separar tajantemente Estado de iglesias. Ya. Muchas gracias por su participación. Doctora, por favor, ahí le acercan un micrófono. Acá, segunda fila, derecha o izquierda, depende de dónde miremos. Hola, yo antes que todo quiero felicitarle a Soledad García. En realidad no la conocía, pero me encantó escucharla y me encantó conocerla. Y en referencia a los fundamentalismos, yo tengo una crítica. Quiero preguntarte algo aquí, Alberto Enrique Vargas Peña. Nosotros tuvimos una o dos veces unas discusiones bastante violentas sobre el tema del aborto. Y yo creo que es un fundamentalismo terrible sobre el cuerpo de las mujeres obligarle a tener un hijo que no quiere o que van a ser muerto o que no tiene ninguna posibilidad de vida. Entonces, antes de seguir, yo quería preguntarte si has cambiado tu tema sobre el derecho de las mujeres a tener los hijos que quiere, cuando quiere y cómo quiere, o seguís estando aquí y sos fundamentalista en referencia a la religión, pero no en referencia a los derechos de las mujeres y al género. Tenemos un minutito. No importa, medio segundo para decir que sí o que no. Para mí, claro, tiene que ver con una cuestión científica y una cuestión de derecho. Voy a empezar por la cuestión de derecho. Los derechos, tenés medio segundo. Sí, no, verá. Los derechos de las personas son de las personas, intransferibles e inalienables. Y por tanto, el derecho de una persona que no nació es absoluto, tan absoluto como el tuyo o el mío. Ahora, la cuestión científica en segundo lugar es, bueno, ¿cuándo empieza la vida? Es una materia de discusión sobre si la vida debe considerarse desde que hay un atisbo de conciencia, que algunos médicos dicen 3 meses de embarazo, o digo vida consciente, ¿verdad? O si de repente tenemos que considerar el potencial del pensamiento desde el momento de la concepción. Personalmente, creo que cuando 2 personas conciben a una tercera, no le preguntan si quiere ser concebida, la conciben simplemente, pero al concebirla, le otorgan derechos inalienables e intransferibles. Esa vida, mi querida Clara Rosa, no es tuya, es de ella. Eso es lo que vos pensás, ¿Sí? No es lo que yo pienso ni lo que yo defiendo, Totalmente. ni creo que tampoco es lo que defiende Soledad, por ejemplo. No. Pero no había necesidad de tanto, solamente la respuesta era sí o no. Respecto al tema de la religión, quería decirte que por 50 años Rusia intentó sacar la religión y no lo pudo hacer, y que yo tengo a disposición de ustedes, les puedo alquilar por número casi toda la colección de Satiricón y de Humor registrado. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos respuestas o reflexiones de los panelistas
a las opiniones. Luego le pediría a Fabián un cierre. Así que quien levante la mano, quien quiera ampliar, ahí, por favor, vamos a Roma. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias por darme la palabra porque escuché muchas cosas desde que yo hablé y yo quisiera volver sobre un punto que para mí me parece muy, muy importante. Cuando se habla de lo que pasó en Francia, pienso que hay que contextualizarlo. Y escuché mucho hablar de religiones, de fundamentalismo y todo eso. Y uno de los problemas mayores que tenemos nosotros aquí y es que la libertad de expresión estos últimos años ha sido percibida muy diferentemente, que ya sea laico, que sea católico o que sea musulmán. Y para ilustrarlo, quisiera decirle que, por ejemplo, hemos tenido hace 3, 4 años ahora muchos debates sobre la cuestión del velo y la prohibición del velo para las mujeres musulmanas, que se ha vuelto con la interdicción de todo signo religioso exterior. Pero durante todos esos debates se ha realmente estigmatizado los musulmanes y se los ha mostrado como la religión que estaba en contra de las mujeres, cuando tenemos muchos ejemplos que no es la única. Y una de las cuestiones es que, por ejemplo, tenemos Irlanda aquí en Europa, donde el aborto está casi prohibido en todos esos casos, incluso en caso de violación de las mujeres o cuando su vida está en peligro. Pero bueno, se ha estigmatizado a los musulmanes y no sobre... A ver, tuvimos un corte, evidentemente, ¿no? Bueno, mientras retomamos... No. Es otra expresión típicamente periodística que se denuncia de esta manera. Se nos fue el satélite. ¿Alguien del panel que quiera agregar? Sí. Yo no sé si desde nuestra perspectiva de estar hoy en Paraguay en este momento, cuestiones como la religión, por ejemplo, siguen, o sea, son nuestras principales preocupaciones. O sea, nosotros del gremio periodístico estamos preocupados en que no nos disparen. O sea, libertad de expresión para nosotros hoy es defender cuestiones de seguridad, cuestiones de derecho a la vida, cuestiones, o sea, yo creo que las reacciones ante un medio, ante un periodista, vienen a partir de cuánto les molesta a los poderes fácticos, a la mafia, a los políticos que están haciendo negocios con la mafia. Charlie Hebdo evidentemente era una cuestión molesta por el nivel de inserción que tenía en la sociedad europea, en la sociedad francesa, y bueno, generó esa respuesta que condenamos todos, más allá de si estamos o no estamos de acuerdo con su línea de hacer humor. O sea, esa creo que es una cuestión básica. Hoy en Paraguay, o sea, la preocupación nuestra es cómo hacer que intendentes mafiosos no sigan matando gente. Y bueno, estamos hablando de periodistas porque fue lo que tuvo un impacto, pero no olvidemos que hay 115 campesinos asesinados, que hay no sé cuántos jóvenes muertos en los cuarteles, y que son situaciones que la justicia paraguaya nunca investigó y nunca produjo resultados. Entonces, cuando yo hablo de libertad de expresión, no es una expresión teórica, es una expresión de la gente hoy, cómo hacer para que no nos sigan matando. Podemos discutir todo lo que quieran, el tema de religión, el tema, pero nuestra preocupación cotidiana pasa por ahí. Antes de volver a Enrique, vería si la comunicación está repuesta con Roma, con Genevieve. A ver, ¿podemos escucharla de nuevo, por favor? Sí, aquí estoy. Adelante, adelante. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Entonces yo quería decirle que tuvimos una otra ley que estuvo de debate, que fue el del matrimonio para personas del mismo sexo. Y en ese caso fueron más bien los católicos que estaban delante de la escena, pero en ese caso no se ha hablado de intrusión de la religión, solamente del punto de vista de la sociedad. Y pienso que lo que es muy importante aquí es que en un caso hay una población que tiene
derecho de hablar, que tiene derecho de exprimirse, y hay otras poblaciones que ya no lo tienen porque el punto de vista que están llevando está contrario a la mayoría de la gente. Y esto está permitiendo que el fundamentalismo se implante. Y pienso que realmente cuando se habla de libertad de expresión, y estoy completamente de acuerdo con la persona que estaba hablando cuando yo volví, quiere decir que hay gente que se está asesinada todos los días porque están exprimiéndose, pero también hay que ser muy vigilantes que cuando se hable de libertad de expresión sea la misma para todas las comunidades y que los derechos estén respetados, porque de otra manera, si nosotros elegimos cuáles son las expresiones que se pueden favorecer, entonces se llega al fanatismo y se vuelve muy peligroso porque llega la violencia. Y eso es realmente un mensaje que yo quisiera mandarle a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Ya en un minuto Fabián despide el panel también, ¿no? Enrique. Voy a tratar de ser rápido. Yo creo que no tenemos que minimizar la importancia de lo que pasó en París con Charlie Hebdo. Hay que recordar que en Europa hay un proceso migratorio que está modificando las condiciones de composición de la sociedad. Y por tanto la islamización no es un fenómeno accesorio para los europeos. En consecuencia, cuando los musulmanes deciden matar a periodistas, lo que están haciendo en realidad es emitir un mensaje genérico para toda la comunidad europea, para todos los europeos, diciendo ni se atrevan a discutir la lógica de nuestro avance, porque les vamos a poner bala. Hay que recordar que Francia sola tiene 6 millones de musulmanes. Entonces, lo que pasó en París realmente es muy peligroso para la libertad de prensa en general. Juan Andrea, yo tengo una pequeña observación nomás a lo que vos dijiste, que es lo siguiente, porque estoy totalmente de acuerdo, pero la religión no mata en Paraguay porque no tiene poder nomás. Cuando empiece a tener poder, no mata en sentido directo, digamos, en el mismo modo que los musulmanes. Obviamente mata de muchas otras maneras. Entonces yo lo que creo es que no tenemos que bajar la guardia, ni un segundo. Nosotros somos una sociedad que todavía no pudo establecer con claridad la diferencia, la separación entre Estado e Iglesia. Y finalmente, sí, y les pido que mañana estén atentos al debate que va a haber en la Cámara de Diputados. Yo sé que las personas que están mirando de Montevideo y de Roma, mañana se vota la ley de financiamiento en las internas de los partidos políticos y es la batalla fundamental para parar al narcoterrorismo. Y si no miramos eso, estamos perdidos. Así nomás, porque vamos a seguir teniendo intendentes narcotraficantes. Bueno, preguntaré si tienen algo más que agregar a Adrián y a Soledad, que están Adrián, y luego vamos cerrando con Soledad. No, muy brevemente, por lo que decía Geneviève y también Enrique, evidentemente Francia tiene un problema de convivencia que nosotros desde luego desconocemos, porque tenemos otra forma de armonizar nuestras distintas creencias o nuestra filosofía de vida, que tiene un origen desde luego civil, pero yo sí creo que es un ejemplo válido, porque ya que aquí se nos ha llamado para reflexionar sobre lo de Charlie Hebdo y el rol de los fundamentalismos, la realidad de que sí, el único modelo de vida que garantiza convivencia es el respeto mutuo y desde luego, como decía Enrique, la separación absoluta de la Iglesia y del Estado, donde estamos lamentablemente muy lejos de llegar a ese modelo, porque al tener en un evento centralísimo de nuestra vida cultural, si queremos, como es el 8 de diciembre, a un sacerdote, en este caso obispo, que llama a iniciar una nueva cruzada contra masones, homosexuales y prostitutas, estamos percibiendo claramente el riesgo que representa
la semilla de la intolerancia que tienen las religiones para ponerlas en la base de nuestra convivencia civilizada. Así que yo sí creo que es un peligro con el que hay que lidiar con mucha determinación. Muchas gracias, Adrián. Soledad, en Montevideo, por favor. Sí, compartiendo esta última opinión y también queriendo dejar muy en claro que para nada pienso que Dios es amor sea una realidad, y las mujeres lo sabemos muy bien. Por eso no quiero, por las palabras de Enrique, tal y como me interpretó, no sé si no me escuchó todo o yo me expresé muy mal. En realidad es una crítica, y lo digo con mucha ironía, como la generalidad de las religiones hablan de amor, hablan de compasión, hablan de todo lo que después no se practica, y no se practica especialmente en el cuerpo, en las vidas de las mujeres. Y por eso que decía esa frase que te sonó tan fuerte, de que sin poder comparar, la mayor parte de los fanatismos tienen en nosotras, las mujeres, a su objetivo fundamental, porque hacen a la manera en la que se distribuye el poder en el mundo. No solo los fanatismos, sino las religiones en su conjunto, por supuesto, siempre diferenciando lo que es el ejercicio de la fe y de la religión como práctica personal e individual, de lo que es la razón de Estado, que comparto plenamente, debe ser completamente independiente de cualquier credo religioso, y en eso se afianza cualquier sociedad democrática. No puedo dejar de referirnos en sociedades como la paraguaya. No están matando periodistas, son otras las razones que afectan a la vida y a la integridad física de los periodistas, pero sí están afectando gravemente a los derechos de las mujeres, y todas y todos quienes trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, por los avances en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, por los avances en materia de legislación de personas, del matrimonio entre personas del mismo sexo, y ni qué decir por los avances en materia de despenalización del derecho al aborto y legalización del derecho al aborto. Sabemos muy bien que uno de los primeros enemigos a combatir es el hecho religioso en su diversidad, porque tampoco hay que verlo como un hecho uniforme. Tenemos también grupos que desde la religión o desde su religión actúan por los derechos humanos de las mujeres. Pienso, por ejemplo, en las católicas por el derecho a decidir, pero sí sabemos muy bien que uno de los principales o de los primeros resistencias que tenemos que vencer, y que se filtra por el poder que tienen en los legislativos, en los judiciales, en los ejecutivos, es precisamente las manifestaciones que provienen de los líderes religiosos. No por ello queriendo generalizar, esto es una realidad, y por eso me parece que debo agradecer nuevamente a Amnistía Internacional Paraguay por darme la oportunidad de reflexionar sobre este tema desde ese lado, no tan exactamente relacionado con el caso Hebdo, aunque sí con la situación que vive Francia, y con esa tensión que bien nos estaba ahora ilustrando Geneviève, de cómo también hay unas religiones que pesan más que otras o que tienen más valor que otras, y a eso también me refería con la necesidad de dotar de contenidos de educación en derechos humanos a la comprensión de lo interreligioso, porque es un hecho que existe y que también tenemos que conocer y aprender a valorar en la medida que sea valorable, y aprender a criticar en la medida que sea criticable, siempre con un foco de derechos humanos. Sobre la cuestión del aborto, yo quisiera recomendar muy especialmente a quienes aún no conozcan el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica sobre fecundación in vitro, que es muy interesante por cuanto analiza el famoso comienzo de la vida y la cláusula en general desde la concepción de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. No es el tema que nos centra hoy, pero como ha habido una reflexión o un intercambio entre una
participante y un integrante del panel sobre ese tema, quería traer también este punto de información que me parece muy útil para seguir esa discusión. Y nada más que dar muchísimas gracias por esta oportunidad y desear que continúe este esfuerzo de reflexión. Muchísimas gracias a Soledad, muchas gracias a las y los panelistas, muchas gracias a la oportunidad de hilvanar estas historias, estas miradas, estas opiniones en esta tarea que tiene un nombre muy antipático, ¿no? Moderador, muy autoritario también, ¿no? Muchas gracias y las palabras finales de Fabián. Creo que asistimos a una noche que también en la que hubo como algunas casualidades que no son finalmente casualidades. Que el público, hablando de fundamentalismo, sea en su gran mayoría mujer, nos dice algo. Y eso, cuando lo que hacemos activismo por derechos humanos, nos damos cuenta que aquellas personas que se interesan por trabajar estos temas son en su gran mayoría mujeres, algo pasa. No es nada tampoco casual que las personas que están acá sentadas estén hoy sentadas. Cuando nosotros dijimos, sería bueno sentarnos a reflexionar y siendo parte de un movimiento que tiene personas como Genevieve, que conoce tanto la experiencia del norte de África, desde la sección francesa, de lo que ellos hacen, o Soledad con su expertise en el tema de género, decíamos, a nosotros nos pasaron muchas cosas en el año pasado. Está ahí Lucía Sandoval. Lucía Sandoval fue un caso que tiene que ver, yo creo que con una democracia limitada, y de lo que finalmente se habla es de una democracia limitada, donde parece que los fanatismos tienen espacio todavía. Hablamos de los Aguayamaxa, hablamos de la ley contra toda forma de discriminación, y los expositores hoy, en cierta medida, en aquel momento del debate parlamentario, habían sentado una postura que cuando asistimos a lo que fue la tragedia de París, dijimos, esto tiene algo que ver con lo que nos pasa a nosotros en la cálida Asunción del Sur. Y en ese sentido queríamos encontrarnos hoy para empezar estos espacios. Yo les quiero agradecer a todos ustedes. La verdad que tuvimos un problema porque dijimos son 4 hombres, pero son también 2 excelentes expositoras que yo te quiero agradecer, Genevieve. Sé que son las 12 de la noche en Roma más o menos, y Soledad desde Montevideo. Así que yo les agradezco a todos y todas, y ojalá se vuelva a repetir una oportunidad como esta. Muchas gracias.